Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva propuesta que tenemos aquí en Canal 3, como siempre, proponiendo algunas cuestiones, algunos programas para que nos vayamos informando un poco más acerca de lo que acontece en los distintos municipios del área de cobertura de la cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín. En estos momentos que vamos a tener una vez por semana, nos vamos a dedicar a entrevistar a las personas para obtener un poco más de información, ya que la entrevista, como sabemos, es una herramienta, es un instrumento que usamos para poder recopilar datos, y eso es lo que nos interesa. Además de informarnos, ¿por qué no educarnos también, aprender un poco más? Y de eso se trata esta propuesta, en estas entrevistas que van a ser entrevistas cortas a distintas personalidades de aquí, de nuestro medio. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes a este espacio que lo llamamos En Pocas Palabras, porque justamente pretendemos eso, que en este tiempo que va a durar la entrevista nos podamos enterar un poco más de todo lo que acontece. Sean muy bienvenidos y bueno, ya vamos a conocer en minutos nada más quién nos va a estar acompañando en este primer programa. Y en este primer programa, en este espacio que estamos inaugurando en el día de hoy, le damos la bienvenida a una persona muy reconocida aquí en nuestro medio, que fue a estudiar por distintos lugares, tiene una amplia trayectoria en investigación, un currículum también muy interesante, como lo podrán ver. Estamos hablando de la doctora María Cecilia Galero. Bienvenida a este programa, Cecilia, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien en este día primaveral, así que... Inaugurando la primavera. Inaugurando la primavera, bueno, exacto. Decíamos, Cecilia, un amplio currículum es el que te acompaña para mencionar y también contarle a la gente que Cecilia es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, estamos hablando del CONICET. Bueno, también es licenciada en Historia, es profesora en Historia, tiene un currículum muy amplio. Cecilia, esta pasión por la investigación, ¿cómo nació? ¿Cómo surgió? Y la verdad es que a mí siempre, primero me gustó mucho leer. Y cuando había hecho el test vocacional, terminando aquí en Puerto Rico, quinto año del bachiller con orientación docente en el ISAM, me salió doctorado en Historia, doctorado en Arqueología o en Antropología. Y yo miré el resultado que las profesoras habían hecho con mucho esmero y yo dije, realmente no voy a estudiar eso. Yo quiero estudiar genética porque a mí me gusta... Fue como que no podía pensar en historia. Quería mucho a mi profesora de historia, pero no me nacía la investigación en sí. Y tuve la posibilidad al año siguiente de hacer un intercambio y me fui estuve un tiempo en Inglaterra, después en Alemania y terminé en España. Y cuando uno está en países europeos, ahí está todo imbuido por la historia. Y volví convencida que quería estudiar historia, que quería saber por qué nuestro pasado nos determina, por qué nuestro presente tiene cuestiones que no sabemos por qué son como son, pero que realmente influyen en nosotros. Así que para mis padres fue una sorpresa cuando les dije, no, quiero estudiar historia. Mi papá estaba ilusionado con que iba a estudiar genética o medicina, hasta ya me había inscrito en Favaloro. Dijo, no, Cecilia, vas a ir a estudiar medicina. Y yo le dije, bueno, si no ingreso ahí, voy a hacer historia. Y me inscribí en historia y empecé historia. Así que no me arrepiento de esa decisión. Bueno, un poco de la mano con lo que mencionaba Cecilia, esto del conocer el por qué pasa lo que hoy pasa, es poder revisar el pasado. Y a veces nos preguntamos, ¿no? Es común, sobre todo cuando estamos en la secundaria, ¿por qué tenemos que estudiar esto? Sí. Un poco esa es la respuesta, ¿no? No, y además siempre me acuerdo que otra de las cuestiones que me interesaban era el ambiente. Es más, yo decía, voy a estudiar ingeniería ambiental, pero no existía esa carrera en Argentina. Una compañera mía
me decía, ay, Cecilia va a estar separando la basura, va a estar... Y yo le decía, ¿qué tiene de malo con eso? Es como que uno cuando termina el secundario tiene un montón de intrigas de cómo resolver problemas que uno ve que pasan y realmente a mí me interesaba indagar eso. Bueno, comentabas, recorriste Europa, estuviste en otros puntos del país estudiando, pero volviste a Misiones y volviste a Puerto Rico. Sí, algo que tampoco pensé que iba a darse así, pero coincidió en que una vez que decidí que me iba a dedicar a estudiar historia, empecé la carrera y al poco tiempo me puse de novio con quien es mi actual marido, que es de Oro Verde. Y bueno, entonces hice toda la carrera pensando en volver a Misiones. Y tuve la fortuna de recién casada irme a vivir a Esperanza y después de Puerto Esperanza a Santo Pipó. Y bueno, mi marido es ingeniero agrónomo y se dedica a trabajar la yerba. Y entonces fue como que estos dos puntos que nombré en la colonización de Misiones fueron colonizaciones pensadas para plantar yerba mate. Y así fue como la vida me hizo unir un poco mi intriga de la historia con los cambios que se dan en el ambiente. Bueno, hablaste y lo mencionaste un par de veces cuando conversabas, la cuestión del ambiente. ¿Qué es la historia ambiental? ¿Qué estudia? Y la historia ambiental es una rama de la historia que se comenzó a gestar y a crecer, se podría decir, a fines de los años 70, después de esta crisis del petróleo, y que tiene que ver con todos estos cambios que se van dando en la naturaleza. Entonces, lo que hace la historia ambiental es estudiar cómo el hombre modifica el ambiente y qué impactos se dan en el ambiente. Que por ahí antes eran más estudios del paisaje, estudios que hacía la geografía histórica, pero ahora es como una rama dentro de la historia en donde hay historiadores que tratan de indagar un poco más estas modificaciones. ¿Cuánto tiempo, Cecilia, estuviste abocada a este trabajo, a esta investigación? Y las investigaciones no salen así de un día para el otro. Recordemos que yo primero empecé estudiando la inmigración alemana brasileña, sobre eso hice mi tesis doctoral. Y es como que la migración me tenía como un tema a ocupar. Después, cuando quise ingresar a carrera, porque en el CONICET uno va pasando como por escalafones de investigador, de becario a becario postdoctoral, después investigador asistente, y así es como que uno va... Entonces, para poder ingresar, yo era becaria, para poder ingresar al CONICET tuve que pensar como un nuevo plan. Y ahí se me ocurrió, yo ya estaba viviendo en Santo Pipó, cómo se había dado este cambio entre la migración, y en este caso era la migración suiza, y sobre todo quería estudiar un poco la biografía de Alberto Roth. En Santo Pipó está la fundación, tienen la biblioteca de él, que es muy amplia, está con muchos, no solo libros, sino también tiene archivos de diarios, de sus escritos, y así fue como me propuse, bueno, ver un poco cómo había impactado esta migración con el ambiente y con la plantación de yerba. Para nosotros hoy, sobre todo aquí en la zona, es una cuestión muy natural consumir la yerba mate. Todos tomamos mate, bueno, estamos en medio de la pandemia, por ahí lo hacemos de manera más individual. Ahora, hay toda una historia que sostiene este producto por excelencia de la provincia de Misiones y, bueno, de hecho es una de las provincias que más producción tiene de yerba mate. Claro, y este cambio no se fue dando de manera natural. Pensemos que la yerba mate era... primero consumida por los naturales, es decir, las poblaciones indígenas que vivían en la mata atlántica. Los españoles llegan y ven que se consume, empiezan a ver los beneficios. ¿Cómo se consumía previo a la llegada de los españoles? Y de un modo bastante parecido al que es actualmente, por eso hay, o sea, sí o sí la yerba se oxida si no se la sapeca rápido. O sea, los naturales hacían fuego y la sapecaban
para poder conservarla. A diferencia, por ejemplo, del té, el té necesita fermentar para poder ser, para poder mantener sus cualidades naturales. Y en la bebida, sobre todo cuando se lo consume. Pero la yerba es como muy delicada. Si no se la sapeca en las 24 horas o antes, realmente se pierde sus propiedades y entonces hubo hasta ordenanzas de los españoles que prohibían la extracción de yerba porque ellos consideraban que el trabajo era muy abusivo, ir a los yerbales naturales, tener que extraer. Pero después con los jesuitas ellos se dieron cuenta de que tenía estos beneficios, que era buena porque propiciaba el trabajo, todo lo que conocemos de los beneficios que tiene la yerba. Y entonces consiguieron reintroducir el permiso para poder explotarla. Y ellos también tuvieron como un conocimiento para poder en las reducciones jesuíticas plantar yerba mate. Entonces ya no había que viajar a los yerbales de Embaracayú, por ejemplo, que quedaban en lo que es cercano a los Saltos Sete Quedas en Brasil. Esa zona era una de las grandes productoras. En Misiones teníamos yerbales naturales. Oberá, por ejemplo, es conocido como yerbal viejo. Los yerbales de San Pedro eran los yerbales nuevos. Y entonces, hasta fines del siglo XIX, la producción de yerba fue a través de la extracción de estos yerbales naturales. Había que ir y realmente se los explotaba. Corrientes, que mucho tiempo se podría decir administró a Misiones hasta que nos hicimos territorio federal en 1881, Corrientes, por ejemplo, crea a la policía, que nosotros tenemos ahora más de 150 años porque heredamos la policía correntina, sería que estaba con la obligación de cuidar los yerbales. En 1856 se hace el primer reglamento, que este es como muy pequeño, pero se crea la policía en esto. Y había que cuidar los yerbales, es decir, se podía ir y extraer, había que pedir permisos, tenía todo como un protocolo de cuidado. Igualmente empezaron a verse disminuidos y para 1881, cuando, como decía, se hace el territorio, se mantiene esto de los permisos. En la Gobernación de Misiones hay libros en donde están los copiadores, como se los conoce, a quién se le entregaba el permiso, hay planos en donde se dice se puede ir a en determinados periodos y después ya no, hay que dejar descansar. Pero fue justamente un suizo, Julio Ulises Martén, que se fue primero a Paraguay, y en Paraguay ya existían algunos que habían intentado plantar la yerba. Ya hay otro suizo que es Renger, él viene de paseo en 1826 y él cuenta cómo cerca de algunas reducciones se plantaba, que se hacía reposar las semillas en agua, que después se las... Son como los primeros indicios de un cultivo hecho por el hombre. Por el hombre, exacto. En esta zona. Y que fue como un redescubrimiento, porque muchos dicen, se fueron los jesuitas y se fue el secreto, pero cuando se los expulsó. Pero no fue tan así, ese conocimiento se mantuvo en ciertas poblaciones. Y bueno, y hay distintos debates, ¿quién fue el primero? Siempre a todos les gusta ser el primero, que planta el primero, pero lo que nosotros sabemos es que a Misiones después Martén viene a principios del siglo XX, 1902 más o menos, y en la zona de San Ignacio hace sus primeros yerbales. Y él trae a otros suizos como Ador, hay otros de Copet, y también hay, por supuesto, argentinos, que también se dedican. Hay un libro muy interesante que es de el ingeniero Larguía, Alejandro Larguía, que él trata sobre el Itapúa y el oro verde. Y también hay una tesis que para mí es un punto cardinal, se podría decir, que es de Alfredo Bolsi, que él investiga la relación entre el poblamiento y la yerba mate. Esta tesis es de la década del 80 y fue uno de los que también me mostró este camino de cómo en Misiones
el poblamiento estaba directamente relacionado con la yerba mate. Cecilia, te invito a hacer una pausa porque tenemos que seguir repasando un poco este trabajo investigativo y cómo se configuró, sobre todo en nuestra región, la población en función al cultivo de la yerba mate. Así que te invito a hacer la pausa y después de la pausa seguimos charlando. Y seguimos charlando con la doctora Cecilia Galero sobre este interesante tema que tiene que ver con nuestras raíces y cómo se ha configurado la provincia de Misiones en función al cultivo de la yerba mate. Y Cecilia, ¿cómo ha sido este trabajo? Y bueno, finalmente, ¿cómo se constituye, sobre todo en nuestra zona, ¿no? Hablábamos un poco de Oro Verde hoy. Bueno, resulta que ni bien empieza a gestarse como este pequeño movimiento de implantar yerbales artificialmente, sería cultivar la yerba, se va a producir entre medio, recordemos, la Primera Guerra Mundial, Europa entra como en crisis, y en Suiza había un profesor que era especialista en plantas subtropicales, el profesor Andreas Sprecher von Bernick, y él a sus alumnos en la ETH es la Escuela Politécnica de Zúrich, donde, por ejemplo, ahí estudió Einstein, y él les dice a sus alumnos, no vayan al África a plantar caucheras o palmas de aceite, vayan a Misiones a plantar yerba mate, ahí está el futuro. Y realmente van a venir muchos de sus estudiantes que van a ingresar por el puerto, está el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, y allí van a ingresar como yerbateros, plantadores de yerba. Algunos ponen, sí, ingeniero agrónomo, pero es decir, eran personas que venían con cierto capital, con la idea de plantar yerba. Identificados con ese proyecto, sí. Exacto. Y a eso se suma en que en Candelaria estaba Eugenio Lagier, que él había organizado como un proyecto de hacer una colonización. Entonces él invita, y muchos de estos suizos vienen a Santo Pipó. Y ahí ya los lotes son pensados más grandes, 100 hectáreas, y vienen con la idea de hacer plantaciones grandes. Otro grupo de estos ingenieros deciden por su cuenta fundar otro, y se van a Istueta, en donde más adelante se hace Puerto Esperanza, un poquito más al norte. Hay todo un debate ahí si Istueta, Puerto Segundo, pero Puerto Esperanza también fueron exalumnos. Bueno, y en cuanto a la yerba que cultivaban, Cecilia, ¿qué pudiste descubrir? Y una que tuvieron que adaptar, un árbol de monte, que es del sotobosque de la selva paranaense. Recordemos que la selva tiene un promedio entre 30 y 40 metros de altura y la yerba crece en un estrato medio. No es de los árboles que sobrepasan, como el cañafístola, los lapachos, el palo rosa. La yerba se queda en el medio y le gusta la sombra. Además, la yerba está muy asociada a las zonas de araucarias. Por ejemplo, en Brasil, la yerba no está en la rama de la agricultura como en Argentina. En Brasil está dentro de la forestación. La yerba está considerada como un producto forestal. Y entonces los yerbales son diferentes, se cosechan con escaleras, son más altos. Es toda otra diferencia que se da. Claro. Pero en Misiones, particularmente, se limpió la cubierta verde, se desmontó, y ahí se empezaron a plantar los yerbales. El tema es que para que un yerbal empiece a producir pasan entre 3 a 5 años. Y entre medio hay que esperar ese tiempo. ¿Qué hacían, no? Mientras esperaban. Pero igual para muchos era como un milagro. Plantar una vez y después ya tenés para toda la vida. Claro. No tenés que seguir plantando. Era rentable, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento era visto como el oro verde. El tema es que después en la década del 30 va a haber una crisis muy importante, después de la crisis del 29, y hay unos conflictos de intereses con Brasil, porque Brasil no seguía vendiendo la yerba que ellos cosechaban naturalmente.
Y entonces se crea la junta reguladora y ahí ya no se va a permitir la plantación así tan extensa. Va a pasar un periodo del 35 hasta el 53, 54, que se vuelve a habilitar la plantación nuevamente. Uno piensa en la yerba mate como, decíamos, soy un producto tradicional, pero movió muchísimas personas hasta nuestra tierra, provocó diversos cambios en la configuración de las poblaciones, a su vez hoy constituye también un ingreso económico muy importante. O sea, hablamos de economía, hablamos de cultura y un sinnúmero de cuestiones que están relacionadas al cultivo de la yerba mate. Por supuesto, además, recordemos otro dato que para mí es muy importante. En la colonización privada se daba la libertad de plantar lo que uno quería. Por ejemplo, en Puerto Rico, toda esta zona, llegaron muchos alemanes brasileños que tenían una tradición, ya por Brasil, porque tenían su experiencia allá, de tener olerías, fábricas de almidón de mandioca o de fariña. Otros principios, también el tabaco era muy importante, pero la yerba mate no la veían como por ahí la vieran otros. Y en cambio lo que llegaron a la colonización oficial, es decir, la promovida por el Estado, el Estado en 1926 va a dar una ley donde obliga a plantar yerba mate. Si vos querías un lote del Estado, 2 hectáreas tenían que ser de yerba mate. En el 26, y así es como toda la zona de Oberá, Apóstoles, van a producir mucha yerba por eso, porque estaban obligados 2 hectáreas a dedicarlas al cultivo de la yerba. Cecilia, ¿qué pudiste descubrir, además de todo lo que nos estás contando? ¿Qué cuestiones troncales pudiste descubrir en el ámbito histórico en esta investigación? Y en principio, cómo nuestra provincia se transformó y tuvo este pasaje de una economía extractiva a una productiva. La yerba mate fue un hecho que nos cambió a ser, y a que ahora seamos como uno de los puntos centrales de producción, o sea, en la producción de yerba mate. Y así tenemos marcas muy conocidas que también se han extendido a la zona de Corrientes. Yo no voy a entrar en este debate de cooperativas, empresas privadas, pero una de las cuestiones que también se ve es que los molinos mantienen como desde el comienzo de la yerba extractiva una gran parte del poder. O sea, el colono planta su yerba, pero después él está obligado a tener un intermediario que le vende al molino. Son pocos los que llegan a producir mucho. Amerita una investigación aparte. Sí, y hay investigadores. Yo tengo un colega que trabaja sobre, por ejemplo, las cooperativas de yerba. Hizo su tesis doctoral, Lisandro Rodríguez se llama, que trabaja sobre este tema en toda la provincia. Compara las cooperativas, la producción de yerba. ¿Esta investigación terminó en una publicación, Cecilia? Hice un artículo que está en internet, el que quiere buscar, en la revista de Historia Ambiental de la Sociedad Latinoamericana y el Caribe, ponen revista ALAC, y ahí está cambios y permanencias en la producción de yerba mate y se resume un poco esto que acabo de explicar. Pero un libro específico no, porque esto fui sacándolo de, por ejemplo, la investigación que hice para los 80 años de la Piporé, cuando cumplió ahora van a ser 90 años, pero en el 2010 ellos cumplieron 80 años. Entonces, como vivía en Santo Pipó, claro, me dediqué un poco a trabajar ahí sobre la historia de la cooperativa. Después trabajé sobre Alberto Roth, que recién lo nombré, su impacto en la conservación del suelo, cómo fue trabajando para cuidar este suelo que al desmontarse se erosiona. Él fue uno de los grandes luchadores. Bien, bueno, les cuento que para obtener la cita con Cecilia, si bien accedió enseguida, pero es una persona con una agenda absolutamente ocupada y completa, así que te agradecemos muchísimo, Cecilia, este tiempo que te has tomado porque seguís trabajando. ¿Cuál es tu futuro proyecto? Y son varios, no es que son varios. Con la historia ambiental pienso seguir fortaleciéndome en ese lado, pero también estoy con un grupo que estudia las relaciones de contacto entre inmigración y población indígena y aborigen o criolla.
sobre la migración, distintos así aspectos que tienen que ver con nuestro quehacer y que nos hace a la provincia esta identidad tan particular, entender un poco más esta mezcla que tenemos. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos contado también, porque un trabajo de investigación, lo decías vos, lleva muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, muchísima lectura, me imagino, trabajo en terreno, entrevistas también. Sí, 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 por supuesto, muchas entrevistas y uno aprende mucho de la gente con la cual uno se entrevista y también leyendo sobre gente que trabaja temas similares. Eso para mí también es importante. Es algo que disfruto mucho hacer y bueno, uno va viendo cómo uno va fortaleciéndose con los errores que uno va teniendo, también uno va mejorando. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo, sí, no se termina nunca de aprender. Gracias, Cecilia. Bueno, muy bien. Queremos agradecerle en principio a Cecilia Galero, esta doctora que ha estado conversando con nosotros acerca de esta investigación. Ella me decía, no es tan reciente, es cierto, hace mucho tiempo que ella viene indagando sobre estas cuestiones de la configuración, de la historia ambiental y de cómo se ha conformado nuestra hermosa provincia de Misiones. A todos ustedes les queremos agradecer por habernos acompañado en este primer programa. Estamos inaugurando este ciclo de entrevistas, por supuesto que tenemos que agradecer a el señor Omar Doy, quien estuvo en la coordinación, en la dirección de este programa, también al señor Julio Stang. Agradecemos mucho a Zingara Novedades, a Dilla Hogar, a todos ustedes que están ahí del otro lado y por supuesto a todos los futuros invitados que se van a sumar a esta nueva propuesta. También agradecemos a la cooperativa Luz y Fuerza de Libertador General San Martín por seguir apostando a nuevos programas aquí en el canal. Será hasta la próxima emisión entonces. Muchas gracias.